Welcome to my channel. La taza de café de olla que soltaba un fuerte aroma a canela en mis manos empezó a temblar de repente, cuando don Aarón, el chofer amable, en quien yo confiaba de todo corazón, pisó el acelerador de golpe y pasó fríamente de largo por la calle donde estaba la entrada a mi casa. El sonido del seguro electrónico de las puertas hizo clac seco en medio de la noche lluviosa de México, convirtiendo el coche en una jaula de hierro cerrada. ¿Qué está haciendo? Detenga el coche. Quiero ir a mi casa, grité, con el corazón latiendo descontrolado por el miedo, pero don Aarón no me miró. Sus manos apretaban el volante hasta ponerse blancas, y su voz salió ronca, cargada de algo inquietante. Hay alguien que la está siguiendo. No vuelva a su casa. Mañana va a saber por qué. El mundo a mi alrededor parecía derrumbarse. Resulta que detrás de la calma falsa de todo este tiempo había un plan escalofriante, donde justamente las personas que yo más quería estaban contando cada minuto esperando mi muerte. Yo soy Elena Moore. Tengo 62 años. Todavía recuerdo muy bien ese momento. La lluvia de la Ciudad de México no perdona a nadie. Golpeaba el techo del coche con una fuerza desesperada, rítmica, como si quisiera atravesar el metal. Sentada en el asiento trasero, yo abrazaba con fuerza mi bolsa térmica. Dentro, un termo guardaba un café de olla todavía caliente. Lo había preparado con calma por la tarde, poniendo a hervir las rajas de canela y los trozos de piloncillo oscuro hasta que el aroma inundó mi cocina. Ese olor dulce y amaderado, mezclado con el aire húmedo que entraba por la rendija de la ventana, me daba una paz que ahora me doy cuenta que era falsa. Era una burbuja de tranquilidad en medio de una ciudad que nunca duerme. El coche avanzaba por el paseo de la Reforma. Las luces amarillas de los postes se veían borrosas a través del parabrisas, como manchas de pintura embarradas por el movimiento constante de los limpiaparabrisas. Miré mi reloj de pulsera, las 11:58 de la noche. A mi lado, el chofer de siempre, el hombre en el que había confiado durante meses, me llevaba de regreso a mi casita en la Colonia Vieja. Suspiré hondo. El cansancio de una jornada entera en el archivo me pesaba en los hombros como si cargara cajas llenas de piedras. Estuve a punto de decirle: «Don Aarón, hoy el café me quedó más cargado que de costumbre. ¿Gusta un poco?». Pero antes de abrir la boca, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. La atmósfera dentro del vehículo se había vuelto pesada, casi sólida. Siempre, al llegar al cruce con la avenida Insurgentes, él daba vuelta a la derecha para entrar a mi calle. Era una rutina mecánica, grabada por el tiempo. Pero esa noche no giró. Sus manos, nudosas y curtidas por el volante, se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos estaban fijos en el espejo retrovisor, como si estuviera vigilando a un fantasma que nos perseguía. El coche siguió derecho. El motor rugió con más fuerza y la aguja del velocímetro empezó a subir lentamente. Me enderecé en el asiento y toqué suavemente el respaldo del conductor. Don Aarón se pasó de largo. El pánico empezó a trepar por mi garganta como una mano invisible que me apretaba el pecho. «Detenga el coche». «¿A dónde me lleva?», grité. Y mi propia voz me sonó extraña, llena de un miedo que nunca había sentido en mis 61 años de vida. Soy una mujer sola en la oscuridad de la noche, y de pronto, el hombre que me cuidaba parecía mi captor. Se escuchó un sonido seco, metálico. «Cac». Puso los seguros eléctricos de todas las puertas. Don Aarón finalmente habló, pero su voz ya no era la de aquel hombre amable que me saludaba por las tardes. Era una voz ronca, gastada por la angustia. «Doña Elena, le pido que confíe en mí. Si usted se baja de este coche ahora mismo, va a caminar directo hacia una fosa que ya le tienen cavada». Sus palabras me dejaron muda. El coche se desvió hacia un callejón oscuro,
oculto detrás de esos enormes edificios de oficinas que a esa hora ya tienen las luces apagadas. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por mi respiración entrecortada y el golpeteo de las gotas sobre el toldo. Don Aarón giró su asiento. Bajo la luz tenue de una lámpara pública lejana, su rostro parecía haber envejecido 10 años en un segundo. No se atrevía a mirarme a los ojos. Prefería observar la oscuridad afuera de la ventana. Hace semanas que no solo la traigo a su casa, doña Elena, la he estado observando. Y he observado a otros. ¿Usted sabe por qué su hijo se para en la esquina de su calle a medianoche? No la está esperando a usted. Está tomando el tiempo. Está checando su reloj. Me quedé petrificada. El nombre de mi hijo en su boca se sintió como una puñalada. El corazón me dolió físicamente, como si alguien lo estuviera estrujando con rabia. ¿Mi hijo? ¿De qué tonterías está hablando? Es mi único hijo, mi sangre, alcancé a decir con una furia que intentaba ocultar mi terror. Simplemente sacó su teléfono y me lo pasó. En la pantalla se veía un video borroso, de una cámara de seguridad económica. Un hombre extraño entraba a mi casa usando su propia llave, justo unos minutos después de que el coche de don Aarón me dejara la noche anterior. Este tipo se sube seguido a mi coche, normalmente bien borracho. Explicó don Aarón con voz sombría. Se la pasa hablando de un gran negocio que trae entre manos con un tal Carlos, su hijo. Esta noche la están esperando en su puerta. Si yo hubiera dado vuelta en esa esquina, ellos habrían simulado un asalto, y usted no saldría viva de ahí para cobrar el seguro. Recordé el día que mi esposo dio su último suspiro en aquel hospital público, apretado y ruidoso. La Ciudad de México no tiene compasión con los débiles. Los impuestos subieron, los recibos de luz se acumularon, y el hijo que tanto amé se convirtió de pronto en un extraño. Siempre hablaba de ese seguro de vida que él mismo me había comprado, diciendo que era por mi bien. Como un deber de buen hijo, tuve que aceptar ese empleo en el archivo judicial, rodeada de expedientes viejos, donde empecé a descubrir los secretos oscuros de los juicios civiles. Nunca imaginé que mi trabajo y mi propia familia terminarían enredándose para formar una soga alrededor de mi cuello. Miré el café de olla en el suelo del coche. Ya estaba frío. Era como mi vida en ese momento, amarga y rota en 1000 pedazos. Miré a los ojos al hombre que manejaba. ¿Por qué me ayuda? Usted y yo somos desconocidos. Le pregunté, porque yo también tengo una madre vieja. Respondió él con sencillez. Y porque usted me trató como a un ser humano con esos cafés que me compartía, esta noche no va a perder la vida, doña Elena. Apreté con fuerza la pulsera de localización que Carlos me había regalado hace poco. Yo pensaba que era un gesto de amor, pero ahora entendía que era el rastro para que la muerte me encontrara. Me hice una promesa a mí misma. Si salgo viva de esta noche, les voy a demostrar que a una madre no se le desprecia. Les voy a cobrar un precio que ni en sus peores pesadillas se imaginan. Seguí sentada en la penumbra del coche, viendo una y otra vez ese video borroso en el teléfono de don Aarón. Mi fe en mi propia sangre se estaba desmoronando, igual que una pared vieja después de un sismo, para entender cómo mi hijo, el niño que cargué en mis brazos, podía quedarse viendo cómo alguien más abría la puerta de mi casa a medianoche. Tengo que hablarles del silencio que se instaló tras la muerte de mi esposo, Mateo. El funeral de Mateo fue en el Panteón Civil de Dolores. El cielo estaba gris. La música de los mariachis que contratamos para despedirlo no sonaba alegre ni orgullosa como en las fiestas. Sonaba a puro llanto, a despedida final. Mateo fue un hombre bueno, un burócrata que trabajó toda su vida sin hacerle daño a nadie. Cuando se fue, lo único que me dejó fue nuestra casa vieja en la colonia Santa María la Ribera. Era una construcción con paredes que se descascaran,
pero cada grieta contaba la historia de nuestros 40 años de matrimonio. Yo creía que el seguro de vida de Mateo sería mi tabla de salvación, pero desapareció como agua entre los dedos. Los gastos del hospital, el entierro, los prediales de la Ciudad de México, todo se lo comió. A mis 61 años, mientras mis amigas se sientan a tomar el sol en la Alameda, yo tuve que ponerme frente al espejo, anudarme la bufanda y salir a buscar chamba. Encontré lugar en lo que yo llamo la catacumba de los papeles, un archivo judicial bajo tierra en un edificio viejo cerca del centro histórico. Ahí no llega la luz del sol, solo hay olor a papel viejo, polvo acumulado por décadas y el sonido molesto de los focos que siempre están a punto de fundirse. Mi trabajo es revisar la cadena de custodia de los expedientes. Soy como un fantasma entre miles de hojas de juicios civiles. Nadie se fija en una viuda vieja que revisa números de indemnizaciones, pero esa invisibilidad fue la que me abrió los ojos. Empecé a notar que las indemnizaciones por accidentes de trabajo eran saqueadas de forma inteligente. Y lo que más me dolió fue ver un nombre conocido en una de las empresas subcontratistas, la compañía de la familia de mi nuera. Carlos, mi hijo, empezó a visitarme menos, y cuando venía, ya no me preguntaba si estaba bien o si me dolían las rodillas. Se la pasaba mirando las paredes de la casa, preguntando por las escrituras. Lo veía susurrar con su esposa. Ella es una mujer de ropa cara y ojos fríos que siempre me veía como si yo fuera un mueble viejo estorbando en la sala. Un domingo, Carlos trajo un regalo. Era un contrato de seguro de vida nuevo. Me dijo: «Mamá, me preocupas mucho. La ciudad está muy peligrosa y tú sales muy tarde del archivo. Compré este seguro para que si algo te llega a pasar, yo tenga con qué darte una despedida digna». En ese momento lloré de la emoción. Pensé que era el amor de mi hijo, protegiéndome. Firmé ese papel sin saber que Carlos le acababa de poner precio a mi cabeza. 20 millones de pesos. Luego empezaron las señales extrañas. Las cosas en mi casa se movían de lugar. Mi libreta azul, donde yo anotaba los números extraños que encontraba en el archivo, desapareció de mi buró. Cuando le pregunté a mi hijo, me dio un beso en la frente y me dijo: «Ya estás grande, mamá. Seguro se te olvidó dónde la dejaste». Me estaba haciendo dudar de mi propia cabeza, eso que ahora llaman gaslighting, pero yo solo sentía que me estaba volviendo loca. Pero yo sabía que no olvidaba las cosas. La llave de repuesto que guardaba en un frasco de cerámica en la cocina tampoco estaba. Me di cuenta de que estaba sola en medio de mi propia familia. Las cenas ya no sabían a comida casera. Solo en las noches más frías, al salir del archivo, encontraba consuelo en la charla de 12 minutos con don Aarón y el café de olla que le preparaba. Nunca imaginé que ese desconocido sería el único que de verdad me estaba cuidando, mientras que el hombre al que yo le di la vida contaba los días para que yo sufriera un accidente. 6 meses después de perder a mi esposo, pensé que ya había tocado el fondo del dolor, pero no era cierto. El verdadero dolor apenas empezaba. Al darme cuenta de que el enemigo dormía bajo mi mismo techo y me llamaba mamá todas las mañanas. Cuando la confianza en tu propia sangre se empieza a rajar, una busca aferrarse a lo más pequeño. Para mí, ese clavo ardiendo era el viaje de las 11:45 de la noche. 12 minutos. Ese era el tiempo que tardábamos en ir desde el edificio gris del archivo, oliendo a puro polvo y olvido, hasta la puerta de mi casa. Eran los únicos 12 minutos al día en los que no tenía que fingir que era una vieja que ya no entiende nada. Ahí, en el asiento de atrás del coche de don Aarón, no tenía que cuidarme de mi propio hijo. Cada mañana, antes de que el sol se asomara por los cerros, yo ya estaba en la cocina. Me gusta escoger yo misma las rajitas de canela, de esas que huelen fuerte, y los trozos de piloncillo bien oscuros, brillantes.
Lo ponía todo a hervir en mi olla de barro pequeña. Ese olor dulce era mi máquina del tiempo. Me regresaba a los años con Mateo, cuando la mesa estaba llena y la casa se sentía completa. La Ciudad de México nos estaba regalando una de esas granizadas que te calan hasta los huesos. Lo vi ahí afuera, paradito junto a su coche, tiritando de frío mientras me esperaba. Él como que lo pensó. Dudó un poquito, pero al final estiró la mano. Cuando vio el vaporcito saliendo de la taza de cerámica, vi cómo sus ojos se pusieron mansos, tranquilos. No tuvimos que decir ni una palabra. En ese momento, se tejió un hilo invisible entre nosotros dos. Con el paso de los días, entre bache y bache, me fue contando su vida. Don Aarón no siempre fue chofer. Antes era de los mejores técnicos eléctricos en los edificios de Reforma, pero un accidente en un andamio le deshizo 2 vértebras de la espalda. Ese golpe le quitó el trabajo, pero no le quitó la decencia. Ahora manejaba de noche para poder cuidar de día a su jefecita, que ya estaba perdiendo la memoria. Él sabía lo que era ser dedicado, y también sabía el dolor de que la sociedad te vea como algo que ya no sirve. Éramos 2 almas que la ciudad había echado al rincón del olvido, calentándonos el alma con un café de canela. Pero mientras yo encontraba paz en esos viajes, mi trabajo en el archivo se ponía cada vez más feo. Estaba revisando las indemnizaciones de accidentes de trabajo y me di cuenta de una maldad muy grande. A los trabajadores más pobres, a los que venían de los pueblos, les estaban robando hasta el 70% de lo que les tocaba. Cada vez que me metía profundo en un expediente marcado con rojo, sentía que alguien me estaba mirando por la espalda. Sentía una sombra. Esas angustias se las contaba a don Aarón. Él nunca me decía que estaba loca o que era cosa de mi edad, como hacía Carlos. Él me escuchaba, movía la cabeza y siempre esperaba a que yo cerrara bien el portón de mi casa antes de arrancar. Una noche, de la nada, don Aarón me soltó una pregunta que me heló la sangre. Doña Elena, ¿en su oficina hay alguien que se llame Víctor? ¿O alguien que se queje mucho de que andan revisando los papeles?, me dijo muy serio. Me quedé fría. Me contó que últimamente le tocaba llevar a un hombre que siempre andaba borracho. Ese tipo no dejaba de insultar a una vieja del archivo y mencionaba a cada rato el nombre de mi calle. Se me soltó el corazón. ¿Cómo era posible que un desconocido supiera qué estaba haciendo yo en mi oficina? ¿Y por qué se subía justo al coche de don Aarón? Esa coincidencia me recorrió la espalda como un hielo. Don Aarón me miró por el espejito y me dijo algo que no se me olvida. Doña Elena, tenga mucho cuidado. Esta ciudad, después de medianoche, no es para la gente buena. Mañana paso 5 minutos antes por usted. Esa noche, al entrar a mi casa, vi la sombra de mi hijo proyectada en la pared de la sala. Estaba hablando por teléfono, susurrando, como si tuviera miedo de que las paredes lo oyeran. En cuanto me vio, colgó de golpe. Yo apreté mi bolsa del café, sintiendo todavía el calorcito de la canela, y me di cuenta de una verdad muy triste. Mi único guardián estaba allá afuera, sentado en un coche viejo, mientras que el hombre que nació de mi propio cuerpo era el que me daba más miedo. Si a usted también le conmueve la bondad de don Aarón con esta pobre viuda, por favor regáleme un me gusta y comparta esta historia. Después de lo que me dijo don Aarón sobre ese hombre borracho, el sueño se me fue de la casa. Ya no veía las cosas igual. Empecé a mirar cada rincón con otros ojos. No era que estuviera chocheando, era el instinto de una mujer que se ha pasado media vida entre leyes y verdades escondidas en papel. En el archivo, el frío se sentía más fuerte que nunca. Me pusieron a revisar casos de hace 5 años, y ahí fue donde encontré la mugre. Vi que a la gente que venía de Oaxaca o de Chiapas a trabajar en las obras de la ciudad les hacían una trampa horrible. Les daban una miseria de dinero mientras en los papeles oficiales anotaban cantidades grandes. Habían cambiado los documentos reales por copias falsas,
muy bien hechas. Pero lo que me detuvo el aliento fue leer el nombre de Constructora Luna. Era la empresa del papá de mi nuera. Ese nombre aparecía en casi todos los expedientes donde el dinero se perdía. No solo le robaban a los pobres, sino que borraban cualquier huella. Y yo, una vieja que nadie toma en cuenta, tenía la llave para abrir esa caja llena de pecados. El miércoles por la tarde, cuando Carlos pasó a verme, traté de contarle mis preocupaciones. Quería creer en él, pero mi hijo solo soltó una carcajada burlona. «Ay, mamá, ya estás viendo fantasmas donde no hay. Has de estar cansada de leer tanto papel viejo. Esas son cosas de gente poderosa. ¿Tú qué vas a andar entendiendo de eso? Yo creo que ya te fallan los ojos con tantos números», me dijo con una voz que quería sonar dulce pero que se sentía muy amarga. Me sirvió un vaso de agua, sonriéndome de esa manera falsa que ahora me da escalofríos. «Ya deja esa chamba, mamá. Ya te compré tu seguro de 20 millones. Si te quedas en ese archivo y te pasa algo por andar de curiosa, me voy a preocupar mucho», añadió. Esa frase, con lo de que se iba a preocupar mucho, me hizo temblar. ¿De verdad le importaba yo? ¿O le importaba que yo no echara a perder el dinero que pensaba cobrar cuando yo ya no estuviera? Yo tenía la costumbre de anotar todo lo que veía mal en una libretita azul. La guardaba siempre en el cajón de mi buró. Esa noche, al llegar del trabajo, lo primero que hice fue ir a buscarla. Abrí el cajón y estaba vacío. Me puse a buscar por todos lados, moviendo los muebles, con el sudor corriéndome por la frente a pesar del frío de la noche. Mi puerta estaba cerrada, pero noté que el frasquito donde guardo la llave de repuesto en la cocina estaba movido. Alguien había entrado. Alguien sabía lo que yo tenía guardado, y ese alguien solo podía ser mi propio hijo o su esposa. Me asomé por la ventana. La calle estaba desierta, bañada por esa luz amarilla y triste de los postes. Allá a lo lejos, vi un coche negro estacionado, con las luces apagadas. No era el coche de don Aarón. Sentí que me estaban cazando. Mi casa, donde viví 40 años con Mateo, se sentía ahora como una jaula que se iba haciendo cada vez más chiquita. Quise agarrar el teléfono para reclamarle a Carlos por mi libreta, pero me detuve. ¿Y si él era quien se la llevó? ¿Y si estaba de acuerdo con su esposa para tapar todas esas trampas de la constructora? Miré la foto de mi esposo Mateo que tengo en la sala. Mateo. ¿Qué fue lo que criamos? Le pregunté en voz baja. No llamé a mi hijo. En lugar de eso, le mandé un mensaje a don Aarón. Mañana pase un poco antes por mí, por favor. Tengo algo muy importante que pedirle. Sabía que sola no iba a poder con esto. Me di cuenta de que tenía que prepararme para una verdad que iba a doler mucho más que cualquier golpe. Una verdad que me iba a destrozar el alma antes de intentar quitarme la vida. La casa ya no era mi refugio. Después de esa noche en que mi libretita azul se esfumó, el silencio de las paredes se me empezó a echar encima. Cada ruidito, cada crujido de la madera vieja o el golpe de una rama contra la ventana me hacía saltar de la cama. Me quedaba ahí, con los ojos pelones en la oscuridad, preguntándome si el niño al que yo le cantaba para que se durmiera, ahora caminaba de puntitas por mi sala para robarme mis secretos. La duda es un veneno que te quema por dentro, y entonces la respuesta me llegó envuelta en papel de regalo. Era una tarde gris, cuando Carlos llegó a la casa. Traía una caja de terciopelo, de esas que parecen guardar algo muy valioso. Se sentó frente a mí, con esa sonrisa ensayada que ahora se me hacía tan falsa como un billete de 3 pesos. Me tomó la mano con una ternura que me dio escalofríos y sacó un brazalete de metal brillante, muy moderno. «Mira, mamá», me dijo, mientras me lo ponía en la muñeca. «Es un dispositivo de última generación. Tiene sensor de salud y un GPS muy potente. La ciudad está horrible. Y como te vas a trabajar de noche, me quedo con el alma en un hilo. Si te llegas a caer, o si te pasa algo,
Nomás picas este botoncito y me avisa al celular volando, por lo que más quieras. Jefecita, no te lo quites nunca. Yo me quedé mirando ese aparato. Estaba frío, muy frío contra mi piel. Vi la cara de mi hijo y sentí que estaba viendo a un extraño. Me di cuenta de que no me estaba dando protección, me estaba poniendo un grillete. Ese brazalete era para que el cazador supiera exactamente dónde estaba su presa en cada segundo. Asentí con la cabeza, le di un beso en el cachete y le regalé una sonrisa de madre orgullosa, pero por dentro sentía que se me congelaba la sangre. Me estaba marcando como si fuera ganado. Esa misma noche, cuando me subí al coche de don Aarón, le enseñé el brazalete. Su cara cambió por completo. Se puso serio, muy serio. Se orilló un momento y sacó su teléfono. Me enseñó una foto movida, de esas que toma la cámara que trae instalada en el tablero de su taxi. Era del tipo borracho que había bajado hace unos días. Doña Elena, fíjese bien en este hombre, me pidió con voz baja. ¿Lo ha visto cerca de su casa? Entorné los ojos para ver mejor la pantalla. Era un tipo de cara tosca, con unos ojos que daban mala espina. De pronto, la memoria me dio un golpe en el estómago. Lo presentaba como un socio de negocios, alguien importante de la constructora. Lo oía hablar por teléfono con una mujer. Le decía mi amor. Se estaban poniendo de acuerdo para repartirse la lana en cuanto terminara lo del seguro. Dijo que su hijo era un miedoso, que no tenía pantalones, y que por eso él mismo se iba a encargar de hacer el trabajo sucio. En ese momento, el rompecabezas se armó solito frente a mis ojos. Y entre los dos, usando la ambición y la debilidad de Carlos, lo habían arrastrado al fondo del fango. Mi hijo, por querer mantener esa vida de lujos de cartón y por no perder a la mujer que lo engañaba, había aceptado entregar la vida de su propia madre. Me acordé de cómo mi nuera se quejaba de mi casa. Decía que esta construcción vieja de Santa María la Ribera ya no servía para nada, que mejor la vendiéramos para invertir en algo bueno. No podían esperar a que yo me muriera de vieja. Querían la casa, querían los 20 millones del seguro y me querían a mí fuera del camino. Cuando llegamos a mi calle, don Aarón no apagó las luces del coche. Nos quedamos un momento en silencio. Entonces lo vimos. Allá, bajo la luz mortecina de un poste, estaba la sombra de un hombre. Estaba recargado en un poste, con la cabeza gacha, viendo su celular. La luz de la pantalla le iluminaba la cara. Era él, el tipo de la foto, el amante de mi nuera. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. El tipo estaba checando su teléfono, seguro viendo el puntito rojo que marcaba mi ubicación gracias al brazalete que traía puesto. Me estaban rastreando como a un animal. Métase a su casa, Elena, me dijo don Aarón. Era la primera vez que me hablaba por mi nombre, sin el doña delante. Me lo dijo como un amigo, como un hermano. Eche todos los cerrojos. Yo me voy a quedar estacionado aquí a la vuelta un rato más, por si las moscas. Entré a mi casa con el corazón que se me quería salir por la boca. Cerré la puerta de madera gruesa y me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Miré el brazalete en mi muñeca. Brillaba con una luz verde, intermitente, como un ojo que me vigilaba. No logré. Las lágrimas se me habían secado desde que Mateo se fue. Ahora lo que sentía era una rabia que me quemaba las tripas. Ellos pensaban que yo era una vieja tonta, una mujer acabada que no se daba cuenta de nada. Creían que con 3 palabras bonitas y un regalo caro me iban a tener contenta mientras me cavaban la tumba. Pero se les olvidó un detalle. Soy auditora. Me he pasado la vida encontrando mentiras escondidas en los papeles, buscando el error humano detrás de las cifras. Me quité el brazalete con un movimiento seco. Me fui a la cocina y busqué a Manchitas, mi gato viejo que estaba dormido arriba del refrigerador. Le abroché el brazalete en el cuello, con cuidado de no despertarlo. Si el tipo de afuera miraba su celular, vería que el objetivo estaba en la cocina
quietecito, sin sospechar nada. Luego, me encerré en mi pequeño despacho, prendí la lamparita de mesa y saqué una libreta nueva. Iba a empezar a escribirlo todo, cada detalle, cada nombre, cada número que había visto en el archivo. Si ellos querían un accidente, yo les iba a regalar una investigación criminal de la que no se iban a poder escapar. Mi hijo me había puesto un precio, pero yo le iba a enseñar que la dignidad de su madre no se compra con toda la plata del mundo. Regresamos a esa noche de viernes, la noche que les conté al principio de este relato, cuando el destino decidió que ya había sido suficiente. La lluvia de la Ciudad de México caía con una rabia que parecía querer lavar todos los pecados de sus calles. Pero ese olor no era solo a tierra mojada o a asfalto caliente, era un olor a hierro, a encierro, un olor que ahora reconozco como el aroma de la muerte que acecha. Yo iba ahí, sentada en el asiento de atrás del coche de Aarón, abrazando mi termo de café de olla como si fuera lo único que me mantenía pegada a este mundo. Esperaba ese momento de alivio, ese tirón del volante hacia la derecha, en la esquina de mi calle que me decía que ya estaba a salvo en mi hogar. Pero Aarón no giró. Cuando lo escuché decir esas palabras, el mundo se me puso de cabeza. Doña Elena, confíe en mí. Si usted se baja ahora, va a caminar derechito a una tumba que ya le tienen lista. El coche aceleraba por las laterales oscuras de Chapultepec, y yo sentía que las paredes de la ciudad se me venían encima. Aarón se metió en un estacionamiento vacío, de esos que están junto al bosque, donde solo se oye el golpe del agua contra las hojas de los árboles. Apagó las luces. En la penumbra, sacó su teléfono, sus manos. Esas manos que siempre habían sido firmes al volante, temblaban un poquito. Le picó a la pantalla y puso un audio. Primero se oía un ruido feo, como de cantina barata, con música de fondo y el choque de los vasos. Luego, una voz pastosa, llena de alcohol, la voz del amante de mi nuera. Ese hombre decía con una saña que me dio náuseas: este viernes, a las 11:45, en cuanto la vieja ponga un pie fuera de ese Uber, le voy a echar el carro encima. Las luces altas la van a dejar ciega. Va a ser un accidente perfecto, ahí mero en su puerta. Luego entró otra voz, una voz fina, fría como el hielo, la voz de la mujer que mi hijo eligió para formar una familia. Mi nuera decía: tiene que ser algo limpio. Esos papeles que la vieja trae en el archivo nos pueden refundir a todos en la cárcel. Si ella se muere, los papeles desaparecen y nos quedan 20 millones de pesos. Es un negocio redondo, 3 pajaritos de un solo tiro. Pero lo que vino después, eso fue lo que me mató por dentro. Se escuchó un silencio corto, y luego la voz de Carlos. Mi hijo. Su voz sonaba bajita, como si tuviera un poquito de miedo, pero al final soltó las palabras que terminaron de destrozar lo que quedaba de mi corazón. Carlos dijo: está bien, pero háganlo rápido, que mi madre no sufra tanto tiempo. El sonido de su voz en ese espacio tan chiquito del coche fue como una sentencia de muerte. ¿Pueden entender lo que sentí? Ese niño al que yo le limpiaba las lágrimas, por el que me quité el pan de la boca para que no le faltara nada, estaba ahí, negociando la velocidad de mi muerte. Estaba pidiendo que me mataran rápido para que él pudiera cobrarse su lana. En ese momento, la taza de cerámica que traía en las manos se me resbaló. El café de olla, ese café que yo preparaba con tanto cariño, con su canela y su piloncillo, se desparramó por todos lados. El olor dulce llenó el carro, pero para mí ya no olía a hogar, olía a traición. Ese líquido oscuro que corría por el tapete parecía la sangre de mi propio corazón. Sentía la garganta seca, como si hubiera tragado arena, y un amargor que no se me quitaba con nada. Aarón me explicó el resto, aunque yo ya no quería oír más. El amante de mi nuera
Era el que manejaba la empresa, que se robaba las indemnizaciones en el archivo. Mi auditoría le estaba pisando los talones. Ellos sabían que si yo entregaba mi reporte el sábado por la mañana, su mundo de lujos y mentiras se iba a acabar. No solo querían el dinero del seguro, querían callarme para siempre. Y mi hijo, hundido en deudas por seguirle el paso a esa mujer, prefirió el dinero que a la mujer que le dio la vida. Miré el espejo retrovisor. Vi mi reflejo bajo la luz tenue. Me vi vieja, con la cara pálida y los ojos hundidos. Pero algo en mi mirada había cambiado. La madre que perdonaba todo, la que agachaba la cabeza y pensaba que era su culpa. Esa madre se murió ahí mismo. Junto con los pedazos de la taza de café, le pregunté a Aarón con una voz que no reconocí, una voz dura como la piedra. ¿Por qué me enseña esto? Él me miró con un respeto que nadie en mi familia me había tenido nunca. Me dijo que lo hacía porque yo lo había tratado como a una persona, porque esos cafés que le compartía le recordaban que todavía había gente buena. Me dijo que no podía dejar que otra madre muriera por culpa del silencio de los demás. Me limpié una mancha de café que me había brincado a la falda y le dije, si ellos quieren una obra de teatro, yo voy a hacerle la que escriba el final de la historia. Apreté fuerte el brazalete de localización que todavía traía en la muñeca. Lo que no sabía es que desde ese segundo, la presa se había convertido en la cazadora. Miré por la ventana hacia las luces de la Ciudad de México. Todo se veía igual de brillante. Pero en mi interior se había instalado una oscuridad eterna sobre el nombre de mi hijo. Qué doloroso es esto, ¿verdad? ¿Habrá algo más amargo que ver a tu propio hijo planeando el día de tu muerte? Si ustedes estuvieran en mis zapatos, ¿qué harían? Me gustaría mucho leer lo que piensan. Dejen su comentario aquí abajo y por favor, no se olviden de suscribirse al canal para que me acompañen hasta el final de esta cuenta pendiente. Me quedé mirando fijamente los pedacitos de cerámica desparramados por el piso del coche. Las gotas de café oscuro parecían lágrimas que estaban llorando por mí, porque yo ya no tenía fuerza ni para soltar un suspiro. Aarón no dijo nada. Se quedó calladito, respetando ese vacío que se siente cuando a una le rompen el alma en 1000 pedazos. Qui viviet con. Hay momentos en que el dolor es tan grande que ya no te quedan fuerzas para gritar. Me sentía como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, mirando desde arriba a esa pobre vieja llamada Elena, que acababa de escuchar cómo su propio hijo le ponía fecha y hora a su muerte. Me llevé la mano al pecho. Ahí, donde antes el corazón me brincaba de gusto cada vez que Carlos me iba a visitar, ahora solo sentía un hueco frío, un pozo sin fondo. Dije por fin, y mi voz sonó tan calmada que hasta a mí me dio miedo. Por favor, no me lleve ahí. Esa casa ya no es mía. Ahora le pertenece a los demonios. Aarón me llevó a la casa de su jefa, su mamá, allá en el barrio de Coyoacán. La casa de su madre era chiquita, pero olía a puro remedio de hierbas, a canela y a recuerdos. Estaba llena de fotos viejas colgadas en las paredes. La mamá de Aarón, una viejita muy dulce que ya vive perdida en las nubes de su vejez, me miró y me regaló una sonrisa. Parecía que ella, en su inocencia, sabía que yo acababa de salir de una pesadilla. Ahí, entre gente extraña pero con el corazón tibio, empecé a juntar mis propios pedazos. Me di cuenta de que mi hijo no solo quería el dinero del seguro. Tenía miedo, tenía un pavor de que mi reporte de auditoría mandara a la familia de su esposa a la cárcel. Prefirió matar a su madre para salvar ese orgullo de papel y esa vida de lujos podridos que lleva. Me quedé mirando el cielo oscuro por la ventana. «Ay, Mateo», le dije, bajito a mi esposo. «Allá donde quiera que esté, Mateo, mira nomás qué clase de bicho criamos. ¿En qué me equivoqué? ¿Será que le di demasiado? ¿Será que fui tan buena y tan sacrificada que ese chamaco pensó que hasta mi vida era de su propiedad? Pero luego, entre el olor a ruda y albahaca de esa casa,
entendí que yo no tuve la culpa. Ser buena persona nunca es un error. El error es del que deja que la ambición lo vuelva un animal. Miré mis manos, todas trabajadas, todas llenas de marcas de tanto fregarle a la vida. Con estas manos bañé a mi hijo, le hice de comer, le anudé la corbata el día de su boda. Y ahora, con estas mismas manos, iba a firmar su denuncia. Era la última justicia que podía hacer por él. Enseñarle que en esta vida todo se paga. La lección que se me olvidó darle cuando era chiquito. No me quedé de brazos cruzados. Saqué mi laptop vieja, esa que Carlos siempre decía que ya no servía. Lo que él no sabía es que yo tengo la maña de guardar todo en la nube, en mi cuenta personal, que nadie conoce. Me pasé toda la noche acomodando números. Ahí estaban las pruebas. Constructora Luna, la empresa de los suegros de mi hijo, se había puesto de acuerdo con gente del gobierno para robarse las indemnizaciones de los albañiles que se accidentaban. Eran millones de pesos que le quitaban a la gente más amolada. Ahora lo entendía todo clarito. No era solo una madre traicionada. Yo era el único testigo que podía tumbarles el teatrito. Si yo me moría ese viernes, ellos se quedaban con la lana y con el silencio. Necesitaban que yo no llegara al sábado para entregar mi reporte oficial. Doña Elena, me dijo, tengo un compadre que maneja un tráiler de carga pesada. Va a salir ahorita mismo para el norte, para la frontera. Vamos a colgarle el brazalete en su camión, que piensen que usted se escapó de la ciudad, que se pongan nerviosos, que cometan errores mientras nosotros nos movemos por otro lado. Miré a Aarón. Este hombre, un completo desconocido hasta hace unos meses, estaba arriesgando su pellejo por mí. ¿Por qué me ayuda tanto, don Aarón?, le pregunté. Él se quedó mirando la foto de su mamá y me contestó. Porque si dejo que a usted le pase algo, yo también me muero por dentro. Ya hay demasiada gente cruel en esta ciudad que se queda callada cuando ve una injusticia. Yo no voy a ser uno de esos. Me tomé un té de hierbas que me preparó. El calorcito me fue bajando por el cuerpo, pero no me quitó la mirada de piedra. Ya no era la Elena débil que se dejaba mangonear. Aarón, le dije, mañana necesito que me lleve con alguien pesado, no con la policía de la esquina, sino a la oficina de delitos económicos. Vamos a darles donde más les duele, en la raíz de su cochinada. Ya no soy esa vieja Elena que se le olvidan las cosas. Soy una auditora a la que arrinconaron y ahora va a pelear. ¿Mi hijo quiere que me muera el viernes? Pues que se prepare, porque ese viernes va a ser el día en que la verdad va a salir de la tumba de su traición para cobrarle cada una de sus mentiras. Regresé a mi casa el jueves por la mañana, con el alma cargada de plomo. Aarón se quedó estacionado en la mera esquina, vigilándome con los ojos bien abiertos, hasta que vio que mi sombra se perdió detrás del portón de madera. Tuve que pararme un momento en el patio, respirando hondo, muy hondo, para que mis hombros dejaran de temblar. No podía permitir que ellos vieran ni una rendija de mi miedo. En cuanto puse un pie en la sala, el olor me pegó de frente. No era el aroma de mi café de canela, ni el olor a limpio de siempre. Era un olor pesado, dulzón y picante a la vez. Mole poblano. Era el plato favorito de mi hijo Carlos, ese que yo le preparaba en sus cumpleaños cuando todavía éramos una familia de verdad. «Ya llegó mi jefecita», gritó Carlos desde la cocina. Salió casi corriendo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y me dio un abrazo apretado. Antes, ese abrazo era mi medicina, pero ahora sentí que me rodeaba una víbora. Sentí su falsedad en cada músculo, en la forma en que su cuerpo se sentía frío a pesar del calor de la estufa. Luego, sus ojos bajaron directo a mi muñeca. Se dio cuenta de inmediato. «¿Y el brazalete, mamá? ¿Por qué no lo traes puesto?», me preguntó, y sentí que el tono de su voz cambiaba, haciéndose más filoso. El corazón me dio un vuelco. Pero yo ya tenía mi mentira, bien ensayada. «Ay, mijito, ya sabes que una de vieja se vuelve bien olvidadiza.
Anoche me lo quité en el archivo para lavarme bien las manos y lo dejé ahí sobre mi escritorio, junto a los papeles. Esta mañana me vine a las prisas y se me olvidó recogerlo. Vi cómo una chispa de desconfianza le cruzaba la cara. Miró de reojo a su esposa, mi nuera, que estaba ahí parada en la puerta de la cocina con un delantal de flores, viéndome como si yo fuera un bicho raro. Ella soltó una risita seca, de esas que te dan escalofríos. Ay, doña Elena, tiene que ser más cuidadosa. Ese brazalete lo compramos con mucho esfuerzo para su seguridad. Si quiere, al ratito Carlos la lleva al trabajo para que lo recoja de una vez. Yo sabía lo que querían. Querían llevarme para ver si de verdad estaba trabajando o si andaba en malos pasos. Les sonreí con toda la calma del mundo. No se preocupen. Hijos, al rato que pase el señor Aarón por mí, yo lo recojo. No quiero que Carlos ande dando vueltas de balde con tanto tráfico. Mi nuera no dejaba de servirme mole, amontonando la comida en mi plato como si quisiera empacharme. Coma más, suegra, la veo muy flaca. El trabajo de noche la está acabando. Mejor ya debería descansar para siempre, me decía. Y esa última frase me sonó a una amenaza disfrazada de consejo. Carlos tomó la palabra, con una voz que quería sonar conmovida, pero que era pura hipocresía. Mamá, ya lo platiqué con mi mujer. Después de este viernes, te vamos a llevar de vacaciones a la playa. Te hace falta el mar. Descansar de tanto papel viejo. ¿Pueden creer tanta maldad? Me estaban hablando de vacaciones, de arena y sol, cuando yo sabía perfectamente que en menos de 24 horas pensaban mandarme al hoyo. Miré la pieza de pollo en mi plato y sentí que la carne se me convertía en ceniza en la boca. Tuve que tragar con esfuerzo para que no se dieran cuenta de que cada bocado me daba ganas de devolverlo. Miré a mi hijo derechito a los ojos. Carlos, si un día yo ya no estoy aquí, ¿qué es lo que más vas a extrañar de tu madre?, le pregunté. No diga tonterías, mamá. Voy a extrañar su sacrificio, todo lo que hizo por mí. Sí, eso era lo que iba a extrañar. Mi sacrificio, el sacrificio de mi vida, para que él pudiera cobrarse esos 20 millones de pesos y seguirle el juego a la mujer que lo estaba arrastrando al infierno. A la mitad de la comida, mi nuera soltó la pregunta que yo estaba esperando. Como quien no quiere la cosa, me preguntó por el archivo. ¿Y cómo va esa revisión de papeles? Suegra, me contaron en el despacho de mi papá que andan apurados con unas indemnizaciones viejas. Sabía que me estaba calando. Tomé un trago de agua despacito y le respondí. Ya casi termino. Hija, fíjate que encontré unos casos de accidentes de trabajo con unas fallas bien grandes. Ya lo tengo todo guardado en una carpeta especial. El sábado tempranito le voy a entregar el reporte final al mero jefe de la oficina. Vi cómo se le apretaba la mano alrededor del tenedor. Los dos se miraron rápido. El mensaje les llegó clarito. Si no se deshacían de mí el viernes por la noche, el sábado por la mañana, ellos lo perdían todo. Yo solita me puse la soga al cuello para que ellos mordieran el anzuelo y salieran de su escondite. Después de comer, les dije que me sentía cansada y me fui a mi cuarto. Cuando iba pasando por el pasillo, escuché unos susurros que venían de la sala. Me pegué a la puerta de madera, aguantando la respiración. Era la voz de un hombre, el amante de mi nuera. Seguro se había metido por la puerta de atrás mientras yo estaba arriba. La vieja dice que entrega el reporte el sábado temprano, decía el tipo con una voz que me dio náuseas. Mañana, en la noche, es nuestra única oportunidad. Carlos, ¿ya tienes listo el coche? La voz de mi hijo me atravesó el alma como un rayo. Ya está listo en el estacionamiento de la otra cuadra. En cuanto la vieja se baje del coche de ese chofer, yo me encargo del resto. Tú no te preocupes, no voy a dejar ni una huella. Esas palabras eran los clavos de mi propio ataúd, puestos por las manos del hijo que yo tanto quise.
Sentí que el amor de madre que todavía me quedaba se terminaba de pudrir en ese instante. Me encerré en mi cuarto con llave, saqué el aparatito que me dio Aarón. Un micrófono chiquitito escondido en un broche para el pelo. Lo había dejado prendido en la sala antes de subir. Ahí estaba todo, cada palabra, cada plan, cada traición. Miré por la ventana, allá a lo lejos. Vi que Aarón prendió y apagó las luces de su coche un par de veces. Era su señal. Aquí estoy, doña Elena, no está sola. Mañana es viernes. Mañana, mi propio hijo va a traer a la muerte a la puerta de mi casa para que me lleve. Pero lo que él no sabe es que yo no voy a ir solita. La justicia viene conmigo, y el olor de mi café de canela va a ser lo último que recuerde antes de que la verdad lo alcance. Esta noche no duermo. Esta noche me preparo para enterrar mi pasado y salvar mi futuro. El viernes amaneció con una neblina pesada que parecía querer esconder los pecados de la Ciudad de México. Eran las 5 de la mañana y el frío se colaba por las rendijas de las ventanas de mi vieja casa. Me puse mi abrigo más grueso y salí de mi cuarto caminando de puntitas, tratando de no hacer ruido sobre la madera que siempre rechina. Vi a mi hijo Carlos dormido en el sillón de la sala, con la boca abierta y una botella de cerveza a medio terminar en la mesa. Le mentí. Le dejé una nota diciendo que tenía que irme más temprano al archivo para entregar todo antes de las vacaciones, para que nadie sospechara. En cuanto cerré el portón, sentí que el corazón me iba a estallar. Aarón ya me estaba esperando en la esquina, con el motor encendido y las luces apagadas. Me subí al coche y sentí cómo me temblaban las manos. Él me tomó la mano con fuerza, con esa firmeza de quien sabe lo que es jugarse la vida. Me preguntó si estaba lista, y yo solo pude asentar con la cabeza. No fuimos hacia el centro. Nos desviamos hacia la colonia Cuauhtémoc. Ahí, en un edificio que se cae a pedazos por fuera pero que guarda mucha autoridad por dentro, estaba la oficina de un viejo conocido de Aarón. La oficina del detective Salazar era chiquitita y olía a puro tabaco viejo y a café recalentado. Era un lugar amontonado de papeles, muy diferente a los lujos de cartón que le gustan a mi nuera. Salazar era un hombre de mirada filosa y pelo de ese que llaman sal y pimienta. Nos escuchó sin decir una palabra mientras yo le soltaba toda mi verdad. Le enseñé mi cuenta de la nube en la computadora. Ahí estaban las pruebas que ellos pensaban que nadie encontraría. Los números no mienten. Les enseñé cómo Constructora Luna mandaba el dinero de los accidentados a cuentas fantasmas en Panamá y en las Islas Vírgenes. Pero lo que de verdad cambió el aire en esa oficina fue cuando puse la grabación que traía escondida en mi broche del pelo. Cuando se oyó la voz de mi hijo diciendo que no me dejaran sufrir tanto tiempo, el detective Salazar se paró de golpe y le pegó un manotazo al escritorio que hizo saltar los ceniceros. Me miró con una lástima que me dolió en el alma. Me dijo que llevaba 30 años en esto, que había visto lo peor de la gente, pero que una crueldad de ese tamaño todavía le revolvía el estómago. Ahí mismo trazamos el plan. Resulta que la policía ya les traía ganas a los de la constructora desde hace mucho, pero no tenían cómo amarrarles las manos. Querían agarrarlos con las manos en la masa. No nada más por rateros, sino por el intento de matarme. Para que eso pasara, yo tenía que ser la carnada. Tenía que ser el cebo en la trampa. Salazar fue muy claro conmigo. Me dijo que esa noche tenía que ir a trabajar como si nada. Aarón pasaría por mí a la hora de siempre, pero lo que ellos no sabían era que detrás del taxi de Aarón y alrededor de mi casa estarían escondidos los agentes federales. Le dije que yo quería estar ahí, frente a frente. Quería que mi hijo viera mi cara en el momento justo en que intentara apagar mi vida. Quería que viera que su madre no era ninguna tonta. Luego pasamos a lo del brazalete. Ese aparato que Carlos me puso con tanto amor falso. Se lo dimos a un técnico de la policía. En lugar de quitármelo,
Le metieron un programa para engañarlos. Durante todo el día, el celular de Carlos recibiría una señal diciendo que yo estaba quietecita en el archivo, revisando papeles. Pero la verdad era que yo estaría en una casa de seguridad, cuidada por la gente de Salazar, preparándome para la noche más larga de mi vida. Ya no le tenía miedo a ese brazalete. Ahora lo veía como el nudo de la soga que mi propio hijo se había puesto al cuello. Me senté en un rincón de esa casa de seguridad, acariciando una foto vieja de mi boda con Mateo que traía en la bolsa. Sabía que después de esta noche ya no iba a tener hijo. La ley se lo iba a llevar. Pero la ambición y el dinero ya se habían llevado su alma desde hace mucho. Miraba a Aarón, checando las cámaras de su coche, y no podía dejar de pensar en la ironía de la vida. Un hombre que no me debe nada estaba arriesgando su pellejo para que yo siguiera respirando, mientras que el hombre al que yo le di mi sangre y mi juventud estaba revisando los frenos de su coche para atropellarme. La vida te da unas cachetadas que te dejan mareada, y en ese momento me dieron ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. El sol empezó a bajarse, y la Ciudad de México se llenó de luces. Para todos era un viernes de fiesta, de salir a bailar o de cenar en familia. Para mí, era el campo de batalla. Esta iba a ser la última noche que yo iba a andar huyendo como un animal asustado. Si ustedes han llegado hasta aquí acompañándome en este dolor, les pido que me pongan el número 1 ahí abajo en los comentarios. Saber que no estoy solita contándoles esto me da mucha fuerza para seguir. Quédense conmigo, porque les voy a contar cómo fue que la justicia se asomó a mi calle y el precio tan alto que tuvimos que pagar todos esa noche de viernes. Eran las 11:45 de la noche. El silencio en el sótano del archivo era tan pesado que podía oír mis propios latidos golpeando contra mis costillas, como si mi corazón quisiera salirse de mi pecho. El aire ahí abajo siempre es frío. Pero esa noche se sentía como si estuviera dentro de una heladera. Escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, marcando cada segundo que me acercaba a mi propia muerte. Por las rendijas de la puerta del sótano, el viento chiflaba con un sonido que me ponía los pelos de punta. Apreté fuerte contra mi pecho el folder, con los papeles falsos que me habían dado en la oficina de seguridad. Debajo de mi abrigo, pegado a mi piel, sentía el frío del micrófono que el detective Salazar me había puesto. Escuché su voz en el auricular escondido. Era apenas un susurro. «Doña Elena, ya estamos aquí. Todo está listo. Aarón ya la está esperando afuera. Respiré hondo y camine con calma. Usted puede hacerlo». Salí del edificio. La Ciudad de México se veía preciosa, con todas sus luces de colores brillando bajo la llovizna. Pero para mí, todo eso parecía el adorno de un panteón gigante. Aarón estaba ahí, estacionado junto a la banqueta en su coche de siempre. Me miró por el espejo y no dijo nada, pero con ese movimiento de cabeza me lo dijo todo. Me estaba jurando que no me iba a dejar caer. Me subí al asiento de atrás, como todas las noches. Saqué el termo y serví la última taza de café de olla. Mis manos temblaban tanto que el líquido bailaba dentro del vaso de plástico. Le pasé la taza a Aarón. «Este café está muy amargo hoy». «Aarón», le dije, con la voz hecha un hilo. Él le dio un trago, mirándome fijo por el retrovisor. «Está amargo porque tiene el sabor de la verdad, doña Elena». El coche arrancó hacia la colonia Santa María la Ribera. Por la ventana vi que un par de coches oscuros nos seguían de lejos. Era la gente de Salazar. Pero de pronto, mi sangre se volvió hielo. En una esquina, escondida entre las sombras, vi la camioneta negra de mi nuera. La cacería ya había empezado. Ellos venían por mí. Aarón me dejó al principio de la calle, justo donde terminaba la luz de la avenida. El plan era que él se fuera rápido para que ellos pensaran que yo estaba solita y desprotegida. Me bajé del coche. Mis piernas se sentían como si fueran de trapo, pero mantuve la espalda derechita.
Empecé a caminar hacia el portón de mi casa. La calle estaba desierta, bañada por esa lluvia finita que te cala hasta los huesos. Solo se oía el golpe de mis zapatos contra el pavimento mojado. Un motor viejo gritando con rabia. El sonido de las llantas, rechinando contra el asfalto, parecía el grito de un demonio que venía a cobrar una deuda. ¡Zas! Las luces altas se encendieron de golpe, directo a mis ojos. Me quedé ciega, tal como el amante de mi nuera lo había planeado en esa grabación maldita. Me quedé parada a mitad de la calle, como una estatua de sal. El folder de papeles se me cayó al piso y se desparramó por el agua. La muerte venía hacia mí a 80 kilómetros por hora, rugiendo en la oscuridad. Faltaban unos cuantos metros para que el coche me hiciera pedazos cuando, de las calles laterales, salieron 2 patrullas a toda velocidad. Se atravesaron en el camino, bloqueando la calle. Se oyó un estruendo horrible, un choque de metales que retumbó en todas las casas de la cuadra. El ruido de los fierros retorciéndose fue espantoso. ¡Pum! Un agente de la Federal me tacleó y me tiró a la banqueta para protegerme de los vidrios que volaban por todos lados. En ese mismo instante, vi cómo Aarón regresaba con su taxi y le cerraba el paso al coche de los asesinos por atrás. Las luces azules y rojas de las patrullas empezaron a dar vueltas, iluminando la escena como si fuera una película de terror. «Policía Federal, suelten las armas y bajen del vehículo», gritaban por los megáfonos. Del coche que chocó, empezó a salir un humo blanco y espeso del cofre. La puerta del conductor se abrió y salió el amante de mi nuera, todo atarantado y con la cara llena de sangre. Pero lo que hizo que se me detuviera el pulso fue ver la otra puerta. Carlos bajó del asiento del pasajero. No tenía ni un rasguño, pero su cara estaba más pálida que la de un muerto cuando vio que yo seguía ahí, parada, viva. Se quedó mudo al ver los cañones de los rifles apuntándole. El detective Salazar quiso detenerme, pero yo le grité con todas mis fuerzas: «Déjeme pasar, es mi hijo». Me paré frente a Carlos. Él se dejó caer de rodillas en el pavimento mojado. No era porque estuviera arrepentido. Se le veía en los ojos que lo que tenía era puro miedo. Empezó a tartamudear, con una voz que me dio asco. «Mamá, mamita». Me obligaron. Ellos me amenazaron. Yo no quería. Lo miré con un desprecio que me quemaba las entrañas. Mis ojos debían de estar más fríos que el invierno de la sierra. «Eres un mentiroso, Carlos. Yo misma te oí. Escuché con mis propios oídos cómo les decías que lo hicieran rápido para que yo no sufriera. No tenías miedo de que me doliera. Tenías miedo de que no me muriera lo suficientemente rápido para cobrar tu lana, ¿verdad?». Le solté con una rabia que me salía desde lo más hondo del alma. Levanté la mano y le pegué una bofetada con toda la fuerza que me daban mis 30 años de sacrificios. Ese golpe llevaba toda la decepción de ese hombre que trabajó toda su vida para que tú fueras un hombre de bien y terminaste siendo un asesino por unos cuantos pesos. Le dije, mientras las lágrimas me ganaban por fin. Los policías se acercaron y le pusieron las esposas a los dos. A lo lejos, vi que otra patrulla tenía detenida la camioneta de mi nuera. Aarón se acercó a mí y me puso su mano en el hombro. Respiraba agitado, igual que yo. «Ya terminó todo, ¿verdad, Aarón?», le pregunté con el alma hecha pedazos. Él solo asintió, con esa mirada triste y buena que tiene. Me quedé viendo cómo subían a mi hijo a la patrulla. Él volteó a verme una última vez, y en sus ojos no vi perdón. Vi puro coraje porque su plan les había salido mal. En ese momento comprendí la verdad más amarga de mi vida. Esa noche no solo me salvé de que me mataran. Esa noche me convertí en una mujer que ya no tiene hijo. Lo que dolía de verdad era ese vacío que se quedaba para siempre, donde antes vivía mi amor de madre. Me encontraba sentada en la primera fila de las bancas de madera, en esa sala fría del reclusorio norte
que siempre huele a una mezcla de encierro y cloro. El silencio ahí adentro es distinto. Es un silencio que te pesa en los hombros y que te va calando hasta los huesos. A mi lado, Aarón me rozó el brazo con suavidad, dándome ese apoyo mudo que me había mantenido en pie durante todos estos meses de pesadilla. Del otro lado, detrás de la barandilla, estaban ellos. Mi hijo Carlos ya no traía esos trajes caros ni el reloj brillante que tanto le gustaba presumir. Se veía desaliñado, con el pelo alborotado y la mirada clavada en el piso, como si de repente el suelo fuera lo más interesante del mundo. Mi nuera, en cambio, mantenía la espalda derechita y me lanzaba unas miradas cargadas de odio, como si la culpable de que estuvieran ahí fuera yo y no su propia ambición. El abogado de mi hijo empezó a hablar con una voz chillona que me revolvió las tripas. Quiso voltear la tortilla. Empezó a atacar a Aarón, llamándolo un buitre que se aprovechaba de las viudas con dinero. Dijo que yo era una mujer mayor, que el dolor por la muerte de Mateo me había soltado un tornillo y que todo esto eran alucinaciones de una vieja loca. Sentí que la sangre me hervía. Me estaban usando a mí, a mi dolor y a mis canas, para lavarles la cara a unos asesinos. Pero me quedé quietecita, mirando solo la nuca de Carlos. Él no dijo ni una palabra para defenderme. Dejó que ese hombre me pisoteara con tal de salvarse el pellejo. Entonces el detective Salazar pasó al frente. Él no perdió el tiempo con discursos largos. Simplemente pidió que bajaran la pantalla grande de la sala. Primero apareció esa lista que encontraron en la computadora de mi nuera. Decía, contingencia, y abajo, con una frialdad que espantaba, estaba escrito, la vieja, viernes, 11:45, puerta de la casa, nota, que sea limpio, sin marcas de frenado. La gente en la sala empezó a murmurar. Pero lo peor vino después. Pusieron el mensaje que Carlos le mandó al amante de su mujer 10 minutos antes del choque. Decía clarito, noche de viernes. Esas palabras, hazlo rápido. Se quedaron ahí brillando en letras rojas gigantes. Sentí que cada letra era un clavo que cerraba el ataúd de mi amor por él. Era la letra de mi hijo, el mismo al que yo le detuve la mano para que aprendiera a escribir sus primeras letras. Ahora usaba esa mano para ordenar mi muerte. Cuando me tocó subir al estrado, el juez me preguntó si quería decirle algo a Carlos. Lo miré a los ojos, con una calma que me salió de lo más hondo de mi dignidad. Carlos, le dije, y mi voz sonó como un bloque de hielo. Durante 30 años te cuidé de todo mal. Me quité el pan de la boca para que estudiaras. Trabajé de sol a sol para que fueras un hombre de bien. Si querías el dinero, solo tenías que pedírmelo. Te hubiera dado todo, hasta mi último respiro, si con eso fueras feliz. Carlos empezó a llorar, un llanto débil, cobarde. Me pidió perdón entre dientes, pero yo lo interrumpí. El jurado no tardó nada. Culpable. Esa palabra retumbó en las paredes de la sala como un trueno. A Carlos le dieron 25 años. A mi nuera y a su amante les dieron 30 por ser los que planearon todo con más saña. Puse una distancia que ya no se va a cerrar nunca, ni en esta vida ni en la otra. Salí de la corte, y el sol de la Ciudad de México me pegó en la cara. Aarón me esperaba junto a su coche con una botella de agua. No me felicitó, porque en estas tragedias no hay nada que festejar. Solo me dijo que Mateo estaría orgulloso de mi fuerza. Asentí con la cabeza, pero por dentro sentía un vacío que no se llenaba con nada. La justicia se había hecho, sí, pero me quedaba la pregunta más difícil de todas. Después de que se cerraron las puertas de la cárcel, el silencio en mi casa de Santa María la Ribera se volvió insoportable. Cada rincón me recordaba a Carlos de chiquito, a las marcas que le hacíamos en la pared para ver cómo iba creciendo. Ya no podía vivir ahí. Esa casa se había convertido en un museo de puras traiciones, así que tomé una decisión. Vendí la propiedad. Cerré ese capítulo de mi vida
y me compré un departamento chiquito, pero lleno de luz, cerca de donde vive Aarón. Ahora mi vida es distinta. Los domingos, que antes eran días de soledad, se convirtieron en mi momento favorito. Me volví parte de la familia de Aarón. Voy a su casa, le ayudo a cuidar a su jefecita y preparamos comida juntos. Azuquedo, Azuquedo, su madre ya no se acuerda de mi nombre, pero cada vez que le acerco su taza de té de hierbas, me aprieta la mano con fuerza y me dice: gracias, hija. Esa palabra, hija, me cura un poquito las cicatrices del alma. Lo más bonito fue ver regresar al hijo de Aarón. Después de leer en los periódicos lo valiente que fue su padre para salvarme, el muchacho entendió muchas cosas. Se perdonaron, lloraron juntos, y ahora están tratando de recuperar el tiempo perdido. Verlos a ellos me enseñó que la familia no siempre es la que lleva tu misma sangre, sino la que está dispuesta a sacarte del pozo cuando el mundo se te viene encima. Regresé a trabajar al archivo, pero las cosas ya no son iguales. Ahora hay gente nueva, gente decente que de verdad quiere hacer las cosas bien. Ya no soy la vieja invisible que nadie nota. El otro día vi a una muchachita que apenas va empezando. Se veía cansadísima y con los ojos llenos de miedo por tanta responsabilidad. Me acerqué, le preparé un café de olla con mucha canela y se lo puse en su escritorio. Tómalo con calma. Niña, le dije, la noche es larga, pero aquí no estás sola. La muchachita me miró con una gratitud que me recordó por qué sigo aquí. La bondad es como una cadena. Aarón me salvó a mí por un café, y ahora yo trato de cuidar a otros. Si usted me está escuchando y es madre, le digo esto de corazón. No deje que el amor le tape los ojos. Amar a un hijo es enseñarle a ser gente, no a ser un ambicioso, sin escrúpulos. Siempre guarde un poquito de usted para usted misma. Cuide su dinero y confíe en ese presentimiento que le da en el pecho cuando algo no anda bien. Y si usted es hijo, escuche bien. El dinero va y viene, la lana se acaba, pero el orgullo que siente una madre por su hijo es lo único que nos llevamos a la tumba. No hay seguro de vida que pague el calor de las manos de una madre. No deje que la avaricia le depudra el corazón, porque el precio que va a pagar es quedarse huérfano antes de tiempo. Ahora, estoy aquí sentada en mi balcón, mirando cómo el sol pinta de rojo el cielo de mi ciudad. Aarón acaba de llegar allá abajo en su coche y me saluda con el claxon. Levanto mi taza de café, sintiendo el aroma de la canela que tanto me gusta. Mateo, viejo mío, sobreviví. No solo sigo respirando, sino que ahora soy más fuerte de lo que nunca pensé. Mi nombre es Elena More, tengo 62 años, y esta es mi historia real desde el corazón de la Ciudad de México. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Tú qué opinas de la decisión que tomó Elena al final de todo esto? ¿Crees que hizo lo correcto o habrías actuado de otra manera en una situación tan dura como esa? Cuéntame tu punto de vista en los comentarios. Siempre leo cada mensaje, porque muchas veces sus palabras también forman parte de estas historias. Si esta historia te hizo reflexionar o te tocó el corazón, regálanos un like. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias que vienen. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, un espacio donde contamos historias para acompañarte a lo largo de los años y para recordar que, incluso después del dolor, siempre es posible volver a encontrar paz y fuerza en el alma.